Bueno, listo. Entonces, ahora sí, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a nuestro refuerzo de inglés. En este momento, no sé si me puedan confirmar si están viendo mi pantalla, lo que estoy compartiendo. Creo que está habilitado el chat. Miremos a ver si. Ajá. Ah, perfecto. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a iniciar con un repasito de lo que vimos la semana pasada sobre las 7 partes, como evalúa la prueba ICFES, la parte o la asignatura de inglés. Y vamos a ir mirándolas. Hoy les tengo un pequeño cuestionario que vamos a realizar en un momento para que estemos todos atentos. Recuerden que estos son actividades de refuerzo que no tienen ninguna nota, tienen nota de participación en cada una de sus campos de pensamiento, en cada una de sus manzanas, pero no tiene una nota personal en este momento. Más es para que veamos y analicemos cómo estamos en inglés, qué debemos mejorar y qué debemos reforzar. Entonces, hoy quiero recordarles las 7 partes como se evalúa la prueba ICFES en la parte de inglés. La primera nos dice que está conformada por 5 descripciones que deben ser relacionadas con 8 palabras. De estas 8 palabras, una es ejemplo, 2 sobran y 5 son las respuestas. Entonces, por aquí les voy a compartir el ejemplo donde nos dice, responda las preguntas de la 1 a la 3 de acuerdo con el ejemplo. Aquí nos dan las descripciones, nos dan la pregunta, el ejemplo, en este caso es transportation. No les voy a dar las respuestas porque esta es la actividad que ustedes van a desarrollar en un momento. Quiero es que entendamos cómo es la estructura de la pregunta, cómo es la estructura también de la respuesta. Recordemos que siempre son respuestas selección múltiple con única respuesta. Entonces, esta es la parte uno, ¿sí? Donde dice transportation, nos dan 3 preguntas y 8 opciones. Tenemos de la A a la H. ¿Listo? La segunda parte, la segunda parte nos indica, dice, está conformada por avisos, se debe decidir a qué sitios de los incluidos en las opciones de respuesta corresponde cada uno de los avisos. Entonces acá también les voy a mostrar un ejemplo, que es donde dice, responda las preguntas de la 4 a la 6 de acuerdo con el ejemplo. Entonces aquí vemos los avisos, nos dan el ejemplo. Tenemos 3 avisos, pregunta 4, 5, 6, con múltiple respuesta ABC, una sola que es la correcta. ¿Listo? Para que vayamos entendiendo muy bien esta estructura. Y la 3, vamos a ir hasta allí, que nos dice que está conformada por conversaciones cortas, donde se debe completar la conversación escogiendo la respuesta correcta. Aquí tenemos un ejemplo de una conversación corta y debemos elegir una respuesta, la más acertada, la que creamos que es la correcta. ¿Listo? En este momento voy a compartir aquí por el chat un link de de estas, es como una hoja de respuestas de estas 3 partes del ICFES, de estas 3 formas de evaluar que tiene el ICFES, para ver cómo estamos el día de hoy. ¿Listo? Entonces cada uno lo abre en su celular, en su computador y va eligiendo una respuesta. ¿Listo? Vamos a dar un tiempo para que cada uno lo realice, sin afán, sin prisa, pero vamos a tener un tiempo por cada una de las secciones. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a dejar aquí la hojita para que ustedes vayan leyendo. Nos toca leer desde acá. Y voy a compartirles por el chat la hoja de respuestas. Permítame un segundo, por favor. Ay, me salí, ¿vale? Ay, Dios mío, ¿sí ves? Listo, espérame.
Listo. Por favor, me indican, acabo de compartir el link para que empecemos nuestra, llamémoslo, autoevaluación. A ver cómo estamos en inglés, cómo vamos a responder las preguntas. Recuerden que no necesitamos entenderlo todo, sino lo que más podamos entender, pero obviamente pues no vamos a entender toda la estructura. Entonces, bueno, no sé, veo aquí que no me... Listo. Entonces, vamos a dar para las tres primeras preguntas, vamos a dar un espacio de 7 minutos para que lo hagan con calma, 5 minutos para que lo hagan con calma, con tranquilidad y vamos despacio, pasando de una parte a otra. Entonces, 6:11 hasta 6:16. Agrandé un poquito más la imagen porque me dicen que no logran ver las preguntas. Espero que ya sea óptimo la imagen.
Listo. Se nos terminó el tiempo para esta primera parte. Entonces, vamos a ir resolviendo parte por parte para que ustedes también vayan cayendo en cuenta de pronto si tuvieron algún error o qué palabras claves debemos tener en cuenta. ¿Listo? Entonces dice, lean las descripciones de la columna de la izquierda de la 1 a la 3. ¿Cuál palabra de la columna de la derecha A a la G concuerda con cada descripción? La opción H se usa para el ejemplo. Sobran dos opciones más. En las preguntas de la 1 a la 3, marque la letra correcta de la A a la G en su hoja de respuestas. Ejemplo, you often learn to write when you are a child. Aquí, bueno, debemos tener en cuenta, nos están hablando el tema es transportation, ¿no? Transporte. Entonces, esa es nuestra primera clave. Y aquí nos dicen que usualmente o frecuentemente aprendemos a utilizar este medio de transporte cuando somos niños. ¿Cuál es el primer medio de transporte que usamos? Aquí nos dicen que la H. Miramos la H que dice bike. Bike, bicicleta. ¿Listo? Ahora vamos a la primera pregunta. People drive it on a road and it carries big things. Aquí, bueno, tenemos que tener en cuenta, drive es el verbo manejar, road, camino, carries big things, lleva cosas grandes. Con estas tres palabras podemos ya identificar cuál es el medio de transporte del que nos están hablando. De la letra de la A a la G, ¿cuál sería la correcta? Escribamos en el chat a ver cómo nos va. Algunas respuestas. Voy a revisar por acá el chat. Bueno, no sé, no sé. Ah, bueno, será acá. Se me escucha muy pasito, pero tengo todo el volumen del equipo. Ay, bueno, voy a tratar de hablar un poquito más duro. Bueno, no veo respuestas. Quiero ver qué respuestas nos dan. Es la C. Por acá me dicen que la primera es la C. Y no hay más respuestas. Bueno, entonces vamos a mirar. People drive it on a road. Road es camino. Nos están dando como opciones a ambulance. Es entendible la palabra. B, boat, bote. C, bus. Si es road, es camino. Es decir, que eliminamos la letra B, boat. Y nos quedan dos opciones que es la A, ambulance, and C, bus. Ay, perdón. Son todas. Ambulance, boat, bus, motorbike, plane, truck, train. Eliminamos todas las que no vayan por la carretera. En este caso es boat, plane and train. Eliminamos B, E and G. Y la E. Nos quedan ambulance, bus, motorbike, truck. De estas nos dice que es un medio de transporte que lleva cosas muy grandes. ¿Cuál de estas opciones puede ser ese medio de transporte que lleva cosas muy grandes? ¿Una ambulance? No. ¿Bus? No, el bus lleva personas. Motorbike is a motor. Truck. Truck is a camión. Tractomula, camión. This is the correct answer. F. Letter F. People drive it on a road and it carries big things. Letter F is the correct answer. F. Truck. Número 2.
Esa ya la descartamos, ¿no? People pay to take this public transport by road. Otra vez nos dan la palabra road. Road es camino, vía, carretera. Y nos dice, people pay, la gente paga. To take this public transport. De estas opciones, ¿cuál es el transporte público? Solo hay uno, que es la letter C, bus, bus. Number 3, many people fly on it to go to a place. Many people fly, fly on, many people fly on it to go to a place. Fly es volar. ¿Cuál sería la opción del medio de transporte? ¿Cuál sería de estas opciones? Letter E, la E, plane, plane. Bueno, espero que haya un poco de comprensión. Como yo les he dicho, es muy difícil entender todas las palabras de inglés en un momento. Nos toca tomar claves, repasar mucho el vocabulario en estos, mira, medios de transporte, las prendas de vestir, las emociones. Más que todo es como tener un poco de claridad sobre este vocabulario. Los pronombres y los verbos. Espero que el material que se les compartió el refuerzo pasado les haya servido y lo estén revisando y lo estén pues repasando. ¿Listo? Vamos a las preguntas de la 4 a la 6, que es la segunda parte de cómo evalúan, que aquí nos dicen que nos evalúan por medio de avisos, ¿sí? Y debemos indicar en dónde pueden estar ubicados estos avisos, en cuál de los lugares consideramos que podemos encontrar estos avisos. Entonces, van a responder allá en su cuestionario las preguntas de la 4 a la 6, de acuerdo con el ejemplo. Voy a tratar, es que si lo pongo más grandecito, no van a alcanzar a verlo bien. Ay, ya no amplía más. Ay, sí. Espérenme un segundo. A ver. No, es que no se alcanza a ver todo. Eso es como el tamaño. ¿Listo? Entonces, para esta actividad vamos a dar otros 5 minuticos. ¿Listo? Entonces, se inician ya. Es el mismo link. Preguntas de la 4 a la 6. Iniciamos ya. 5 minutos. 6:29. Revisamos. Bueno, para las personitas que me escriben que no pueden ver, que no les aparece el link, recuerden que esto queda grabado en el canal, se comparte a los grupos y demás. Tal vez de pronto lo puedan ver en un equipo, no sé, en una pantalla más grande o ustedes ya lo puedan ampliar de mejor manera. ¿Listo? Para que no se preocupen, la idea es que estén pues aquí pendientes y ya tendrán el espacio para poder volver a revisar el video y tener pues todo lo que se está desarrollando en este refuerzo.
Listo. Entonces vamos a resolver las preguntas de la 4 a la 6. Bueno, entonces por acá nos dice, How do I drive? Phone 01520067. How do I drive? ¿Dónde podemos encontrar este tipo de avisos? ¿O dónde los encontramos? Acá se ven mucho. On a plane, on a bus, on a boat. Bueno, ¿cómo conduzco, no? Aquí dice, ¿cómo manejo? Teléfono tal. Pues tiene que ser algo que sea de nuestra visión, ¿no? On a plane es muy difícil mirar y que alguien reporte, on a boda es lo mismo. Por ende, la respuesta correcta es la B, on a bus. Number 4, letter B, on a bus. Number 5, new toys, Green Monster, Angry Dolls, and Black Helicopters. ¿Dónde podemos encontrar este aviso? In a house, in a shop, in a zoo. Bueno, in a house, I don't believe. En una casa no encontramos este tipo de avisos. In a shop, en una tienda, en una eh, juguetería, ¿es viable? And sí, in a zoo, en un zoológico. Respuesta correcta, letra B, in a shop. Pregunta 5, respuesta B, in a shop. Pregunta número 6. Please, take the one you want to read. Please, take the one you want to read. Por favor, tome uno que usted quiera leer. Aquí tenemos que tener como base what you want to read, el verbo read, leer. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de aviso? On a board, bueno, sí, en un tablero. On a computer, mm, or on a bookcase. Aquí, ¿cuál es, digamos, lo que hace la diferencia? Que nos dice, tome uno. En un tablero no puedo tomar, en un computador no puedo tomar ninguno. En un bookcase, en una librería, claro que puedo tomar un libro para leer. Entonces la respuesta correcta aquí es 6. Number 6, the correct answer is C, on a bookcase. ¿Listo? Bueno, sigamos revisando, sigamos repasando. Por favor, si tienen errores, no se me desanimen. Todo es cuestión de practicar, que es lo que estamos haciendo acá. Practicar para que podamos entender en ese momento la evaluación y pues tener mejores resultados. Vamos con la siguiente. A ver acá. Esta es la parte 3, que es un diálogo. Aquí hay una conversación corta. Entonces voy a dejarla como desde acá, a ver si logran ver un poquito mejor. A ver, si la agrando mucho, se pierde. A ver, a ver, si la subo acá, no se ve la respuesta acá. No, voy a bajarla un poquito. Ay, no. Entonces, no, nos toca, uy, santo cielo, por acá y por acá. Ay, carajo. Listo. Voy a dejarla acá. No, nos toca un poquito más pequeña. Ay, ay. Bueno, vamos a dar también 5 minutos para que ustedes logren o intentemos entender las oraciones y las posibles respuestas. Entonces, 6:34 hasta las 6:39. Iniciamos ya.
Bueno, muy bien. Vamos a revisar entonces cómo nos fue en esta tercera parte de las preguntas. Entonces, dice la pregunta número 7. No, perdón, la oración número 7. I can't eat a good sandwich. It is horrible. Bueno, aquí en esta oración tenemos que ver algo importante y es en el verbo can. Ustedes ven que tiene una comita, esto se llama un apóstrofe y una T. Siempre que veamos un verbo con este apóstrofe y esta T, está siendo en negativo. ¿Listo? Esa es una clave que podemos tener en cuenta frente a las oraciones o textos que nos vaya presentando la prueba. I can't eat a good sandwich. It is horrible. En ese orden de ideas, eat, comer, cool, frío, sándwich. Yo no puedo comer un sándwich frío. Es horrible. ¿Cuál sería la respuesta más, no, la correcta? A, I hope so. B, I agree. C, I am not. I, pronombre personal, yo, I. Yo no puedo comer un sándwich frío. Es horrible. Entonces, ¿yo qué le respondo? Eh, esperaba eso. A, esperaba eso. B, de acuerdo, de acuerdo. C, yo no soy o no estoy. ¿Cuál sería entonces la respuesta más adecuada? Ella le está diciendo o yo le estoy diciendo a una persona, I can't eat a good sandwich. It is horrible. La persona me puede decir, B, I agree. Estoy de acuerdo. B, I agree. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Listo. Número 8. I am going, I am going on vacation to Vancouver. Les estoy contando. I'm going on vacation to Vancouver. ¿Ustedes qué me dirían? A, that's great. B, I like swimming. C, you are first. En este orden, entonces la me diría, genial, súper, maravilloso. La B, me gusta nadar. La C, tú eres el primero o la primera. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? I'm going on vacation to Vancouver. That's great. Letter A, la A. That's great. Y la 9. It rained a lot last night. It rained a lot last night. Bueno, aquí también podemos ver en el rain que nos da al final la letra D. Normalmente cuando los verbos terminan en D, nos están hablando de un pasado. Pasado. It rained a lot last night. Llovió mucho anoche. ¿Qué puedo decir? Did you accept? Did you understand? Did you sleep? Entonces, este did es un auxiliar, un verbo auxiliar. Did también está en pasado. Es importante también que revisemos, voy a enviarle unos ejercicios. Si la pregunta o la oración está en pasado, la respuesta debe ser en pasado. Debemos tener esto en cuenta de los tiempos verbales. Si está en presente, respuesta en presente. Si está en futuro, respuesta en futuro. En este caso, la oración está en pasado y pues las preguntas que me están haciendo pues también deben estar en pasado. Aquí todas están en pasado. Did you accept? Did you understand? Did you sleep? Si decimos que llovió mucho anoche, ¿cuál sería esa pregunta? ¿Lo aceptas? ¿Lo entiendes? ¿Pudiste dormir? ¿Dormiste? En este caso sería la letra C. Did you sleep? ¿Pudiste dormir? ¿Dormiste? ¿Listo? Bueno, en un ratico entonces les voy a enviar como ese listado de verbos en presente, pasado, futuro para que los vayamos mirando. Les voy a enviar los pronombres personales también para que los vayamos revisando. Y la próxima clase voy a explicarles un poquito de cómo es el uso de los verbos
con relación a los pronombres, para que también lo tengamos en cuenta. ¿Cómo cambia el pronombre, por ejemplo, en las terceras personas? ¿Mm? El inglés es sencillo porque las palabras y los verbos normalmente son los mismos con todos los pronombres, pero en la tercera persona generalmente tiende a tener un mínimo cambio. Entonces, la próxima clase voy a enseñarles un poquito de gramática. ¿Listo? Bueno, espero pues les haya ido muy bien en esta prueba. Revísenla, la pueden corregir, la pueden revisar, busquen en el traductor, en el diccionario. Tenemos tiempo para estar repasando. Listo, mis queridos estudiantes. Ahora vamos a continuar. Ya aquí ya terminamos el ejercicio que íbamos a hacer el día de hoy. Eran 9 preguntitas de las primeras 3 partes de cómo van estructuradas el tipo de pregunta o el tipo de oración o la forma como nos evalúan esta parte de inglés en la prueba ICFES. Vamos ahora a una parte más compleja, ¿no? Que es la parte número 4. Por acá nos dice en la número 4, vamos a leerla. ¿Dónde la tengo por acá? Dice la número 4. Vamos a bajarla un poquito acá. Dice, esta parte número 4 está conformada por un texto con espacios. Se debe llenar con la palabra que tenga la estructura correcta. Aquí ya nos habla de textos. ¿Sí? Ya no nos habla de oraciones, de textos cortos, no, textos. Entonces vamos a mirar el ejemplo de esta parte 4. Aquí la tenemos. Y dice, bueno, responda a las preguntas de la 9 a la 16 de acuerdo con el siguiente texto. Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio. En las preguntas 9 a la 16, marque A, B o C en su hoja de respuestas. Nos dan un ejemplo. Entonces empezamos a leer. Básicamente aquí, según la imagen y el título, ¿de qué se tratará la lectura? Del café. ¿Listo? En cada uno de las preguntas o de los números que aquí nos dan 3 opciones de diferentes palabras. Aquí tenemos W question, tenemos adjetivos, tenemos verbos. ¿Qué más tenemos por acá? Más que todo como adjetivos tenemos eh, términos de tiempo, bueno, varias cositas hay que ver acá. Entonces nos dice, coffee. Coffee is popular around the world. Line, the past centuries. Y aquí nos dan en el ejemplo over. Esa es una, digamos, preposición de lugar. Entonces, coffee is popular around the world. Bueno, quiero que hagamos un ejercicio en este momento. No sé si de pronto ustedes tengan a la mano la manera de traducir algunas palabras que no entiendan para que hagamos una medio lectura general para que podamos empezar a elegir la respuesta correcta. Bueno, vamos a empezar acá. Mm, busquemos como el significado más bien de las palabras que tenemos en las respuestas. Entonces, comencemos. Nos dice, much, la 9A, much, es muy parecido al español, mucho. Be, more, más. Sí, el más, most, el más, es un superlativo. En la 10, during, durante. Be,
until, hasta, sí, since, desde. 11. La es when, W question, when, cuando, be, which, cuál, sí, who, quién. El 12, among, entre, be, about, sobre, sí, along, a lo largo. La 13, describe, describir, describe it, describió, describes, describe. 14, drink, beber, bebe. Drinking, bebiendo. Drunk, bebió, pasado. La 15, a must, eh, no debe. Could, couldn't, couldn't, no puede, no pudo, pasado, no pudo. Would, no podría o no querría. La 16, while, mientras. If, sí. Y la C, because, porque. Entonces, ahora sí tratemos de darle como un contexto a este texto para poder elegir la palabra correcta. Entonces, dice, coffee is popular around the world. El café es popular alrededor del mundo. Aquí en el ejemplo nos dicen, over the past centuries, durante el último siglo, few subjects have been as carefully studied as coffee. Pocas personas han sido muy cuidadosas o tan cuidadosas eh, para estudiar, perdón, pocas personas han estudiado cuidadosamente el café. Its important component is caffeine and it has lots of benefits. Aquí ya tenemos que elegir una de nuestras primeras palabras. Much, more, most. Nos están hablando del componente más importante que tiene el café, que es la cafeína, y que tiene muchos beneficios. Si es el componente más importante, yo les hablaba por allí de una palabra que era el superlativo. Este superlativo lo encontramos en la pregunta 9 o en el número 9, en la letra C. Entonces nos quedaría aquí. Its most important component is caffeine and it has lots of benefits. Entonces nos están diciendo que su componente más importante es la cafeína y que tiene muchos beneficios. En este caso entonces sería la letra C. Luego nos dicen que el café ha sido bien conocido y acá debemos contestar during, until, since. The beginning of the 14th century. Entonces acá nos están diciendo que el café ha sido muy reconocido since, desde los inicios del siglo XIV. Y nos hablan de Sophie Jimenez started using coffee to stay alert during special activities. Nos dicen que esta personita, Sophie Jimenez, started, usando el café para estar alerta, atento durante sus actividades especiales. Entonces aquí vamos en la 11.
sería when Sophie Jimenez started using coffee to stay alert durante special activities. It became a popular medicine. Él descubrió una medicina popular. Europeans in the 1600s. Aquí tendríamos it became a popular medicine. Entonces él trajo una medicina popular. Vamos acá. Along Europeans in the 1600s. Entonces nos dice que él trajo como esta medicina popular a lo largo de los años 1600 a los europeos. Caffeine was first. Aquí tenemos que poner describe it, pasado, describe it, letter B. La cafeína fue primero descubierta en el año 1800 por Ferdinand Ronch, a doctor that found out some effects of coffee on people. Él fue un doctor que encontró algunos de los efectos que hacía el café en las personas. Entonces aquí en la 13 tenemos la B, describe it. Some people say, aquí estamos en presente, coffee isn't good. Algunas personas dicen, la 14, que tomar café no es bueno. Como estamos hablando acá en presente, pues nuestra respuesta sería la A, drink. Some people say, drink coffee isn't good. Alguna gente dice que tomar café no es bueno. But doctors say you, pero los doctores dicen, la 15, but doctors say you wouldn't believe this, que no deben creer en esto, no deberían creer en esto. Thanks to caffeine, you don't get hungry. Gracias a la cafeína, usted limita el hambre, no siente hambre. Coffee can also reduce headache and blood problems. Dicen que el café puede también reducir los dolores de cabeza y los problemas sanguíneos. Y en la 16, while many people believe coffee is bad, studies show that it is good for your heart. Mientras muchas personas creen que el café es malo, varios estudios muestran que es muy bueno para su corazón. Bueno, aquí nos toca empezar a mirar en contexto, como les decía, mirar bastante el vocabulario. Entonces voy a enviarles en un momento otras actividades para que las repasen. Recuerden que tenemos conexión cada 15 días para que ustedes, por favor, en ese tiempo, mientras van en un bus, mientras van a su trabajo, un tiempo libre, mientras toman un café, estén repasando este vocabulario porque es la única manera para que podamos entender un poco más sobre la estructura y de pronto tener un poco más de comprensión de lectura en la parte del inglés. Bueno, mis queridos estudiantes, sé que esto es un poco complejo, es un poco difícil y más cuando no tenemos ninguna base de inglés, pero bueno, tenemos tiempito para por lo menos intentar adquirir algún vocabulario y algunos temas que nos puedan servir para implementar esta prueba ECFES. En este momento, pues ya les deseo una buena noche. Ya compartiremos el video. Cuando esté ya listo, lo enviaremos a los grupos. Les agradezco mucho por su asistencia. Me gustaría mucho poder hablar con ustedes para poder saber realmente qué entienden, qué no entienden o qué dudas tienen. Pero bueno, por lo pronto, pues vamos a seguir trabajando así. Nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias. En un momento se conectan el profe Iván para hacerles también su refuerzo de matemáticas. Y bueno, vamos a seguir entonces aquí conectados. Muchísimas gracias, les deseo una muy buena noche. Ah, ya está aquí nuestro profe Iván.
Hola Iván, buenas noches. Sí, hola, profe Maritza, buenas noches, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí luchando Dale. con la tecnología. Ok, dale, entonces ya ahorita lo voy a finalizar el evento, pues para que quede grabado y puedan subir el link. Sí, Entonces, ¿yo qué hago? ¿Me dime. salgo y ya? ¿O me Sí, quedo? creo que sí. ¿Sí? Creo que solo es necesario, sí, yo ya le finalizo la grabación. Listo, mi Iván. Entonces, buena noche, muchas gracias y que descansen. Buena noche. Vale, buenas noches a los demás, espero que se encuentren muy bien. Por acá eh, estoy, ah, listo, creo que ya se ha dejado de grabar, entonces voy a empezar yo a compartir, que saludarlos primero que todo. Espero que se encuentren muy bien. Espero que todo esté de la mejor manera y demás. Entonces, bueno, pues lo que decía la profe Maritza, pues sí, es un poco complejo a veces este tipo de informaciones. Voy a tratar de empezar a ampliar. Creo que puedo ampliar acá un poco más. Creo que me excedí. Por aquí creo que ya se ve mucho mejor. Listo. Bueno, saludarlos más allá de tanta cosa es tratar de comentarles que este es un espacio también que tratamos de generar para que ustedes asuman cierto nivel de confianza, más allá de que se graben 20.000 contenidos de muchísimas asignaturas o demás, es tratar de pronto un poco de optimizar y de mirar qué logramos hacer para este tipo de actividades. Bueno, sabemos que nuestros compañeros del ciclo 6 ya están próximos a la presentación de la prueba. Estamos atentos al cambio que nos dijo, que nos hicieron saber. Como ustedes saben, se había estipulado que era este domingo, pero pues estamos atentos a saber la fecha definitiva y empezar a organizar como esa parte. Eh, Les prometí que íbamos a empezar a trabajar un poco, digamos que hoy, aparte de preguntas y respuestas, quiero trabajar un poco como la parte conceptual de algunos gráficos. Digamos que nos pasa que llegamos a enfrentarnos a la prueba de estadística con una cantidad de gráficas que no tenemos ni idea, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso también permite como enfocar un poco el trabajo y demás. Eh, Voy a tratar de hacer un ejercicio de lectura, de análisis, de mirar, oiga, encontramos esto acá, podemos encontrar esto aquí, y yo creo que lo vamos a poder hacer supremamente bien y demás. Entonces, de antemano, bienvenidos todos. Espero que podamos tener una mayor asistencia hoy. Siempre vamos a hacer un trabajo muy, muy enriquecido de parte de todos. Mm, Sé que mis tres compañeras han hecho un trabajo muy juicioso, tanto Catalina como Maritza como Milena han hecho un trabajo supremamente dedicado y bueno, trataremos de hacer un ejercicio muy puntual frente a nuestro refuerzo y a nuestro espacio de clase, porque pues al igual es un espacio de clase en beneficio de todos. Entonces, eh, les dije que hoy vamos a tratar de trabajar lo que era referente a gráficos estadísticos. Vamos a tratar de trabajar preguntas desde cada ámbito. Digamos, hace 8 días trabajamos un poquito lo que era la regla de tres. Nos quedamos como corticos en el tema de porcentajes, pero lo trabajaremos después. Yo creería que la otra sesión vamos a trabajar un poco lo que tiene que ver con porcentaje. Sin embargo, porque sé que porcentaje también lo pueden trabajar desde lo numérico, entonces le diría a Catalina que haga un poquitico ahí el enfoque. Eh, Les dije que íbamos a trabajar gráficos, digamos que dentro de lo que tengo planeado pasaremos entonces a trabajar un poco la próxima vez lo que llamamos nosotros las medidas de tendencia central, eh, como para ir organizando cierta información allí. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ir como trabajando y empezando un ejercicio de lectura. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestran que tenemos 10 ejemplos. Digamos que estos 10 ejemplos no son muy comunes encontrarlos, sobre todo porque conceptualmente no se trabajan tanto.
habría que tener un trabajo en estadística muy profundo para lograr evidenciar esa parte, pero digamos que no es común. Vamos a trabajar, a pesar de que vamos a hacer el ejercicio de lectura, vamos a profundizar. Por ejemplo, entre estos gráficos no están los pictogramas, que es, por ejemplo, algo muy común que nosotros encontramos en la prueba. Ya les voy a decir qué tipo de pictogramas encontramos. De hecho, una de las preguntas, entonces voy a mostrarles el material rápidamente. El material es una conceptualización que encontramos en esta. Ay, venga, yo hice un ejercicio incompleto y es aquí, miren, aquí. Entonces, ya hoy tenemos nuestra sesión número 2 de pensamiento aleatorio, Manzanares del Cuidado, Colegio Nuevo de Chile, marzo 17 de 2025. Y tenemos también entonces como la primera parte de las preguntas. Entonces, por ejemplo, antes de pasar, yo les dije que les iba a explicar que era un pictograma, ya se los voy a hacer. Digamos que no está representado en la teoría que vamos a tener el día de hoy. Y en ese orden de ideas, entonces, por ejemplo, este pictograma, vamos a leer rápidamente esta pregunta. Dice, en la siguiente tabla se registró información de una encuesta realizada en el grado cuarto, donde cada estudiante seleccionó un sabor de helado de su preferencia. Si ustedes ven esta tabla que está aquí, eh, cumple dos funciones. Cumple la función de ser una tabla de frecuencia, que es la tabla donde nosotros recopilamos la información, ¿sí? Es una tabla donde hacemos toda la selección de la información, escribimos la cantidad de datos, qué datos son y demás. Y aquí la función numérica de esa tabla la cambiamos por una imagen. Entonces, por ejemplo, acá al lado derecho dice, cada triángulo, como este, representa tres estudiantes. Entonces, como representa tres estudiantes, de algún modo, quiere decir que acá existe otro ejercicio numérico, ¿sí? Y ese ejercicio numérico entonces permite dar una representación. Entonces, por ejemplo, dice que cada uno de los triángulos tiene tres estudiantes. Entonces, por ejemplo, esa representación se llama un pictograma. ¿Cómo se puede hacer también un pictograma? Identificando que cada imagen valga uno. Entonces, por ejemplo, también puede ser una representación gráfica de un elemento que tenga relación con la información que se da. Entonces, por ejemplo, acá dice que están hablando de helados. Entonces, por ejemplo, el helado rojo vale uno, el helado de chocolate vale tanto, ¿sí? O puedo hacer la cantidad de datos según la representación de la información que nos aparece aquí. De hecho, cuando uno empieza a trabajar algunas gráficas estadísticas con los niños, lo primero que uno les enseña antes de dar como estos datos, la dispersión de esta información, es enseñarles cómo se puede graficar, cómo se puede simbolizar más bien, y eso permite como darle cierto concepto a eso, ¿vale? Entonces, no vamos a, aún todavía tener acá, a enfocarnos acá, pero entonces adelantamos de que la primera representación gráfica que se hace que se puede hacer es un pictograma, que tenemos una pequeña representación aquí en esta parte. ¿Listo? Entonces, me voy a volver acá a nuestra parte conceptual, que va a volver a abrirse. Sí, se volvió a abrir, pero bueno, listo, no pasa nada. Voy a hacer un ejercicio de lectura, pueden acompañarme, puedo enviarles este link es una página, me parece muy importante, muy interesante lo que nos muestra allí. Creo que también se puede poner en reproducción, pero pues yo en este momento no lo voy a hacer. Creo que esta página permite hacer una reproducción de datos y bueno, digamos que de algún modo lo tenemos allí. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar esto. Dice, un gráfico. Entonces, ¿qué es un gráfico estadístico? Dice, un gráfico es una representación visual figurativa que describe conceptos y relaciones. Un gráfico estadístico, por lo tanto, es todo gráfico que expresa una relación entre un conjunto de datos cuantitativos obtenidos normalmente a partir de una investigación de campo, por ejemplo, gráficas de barras, gráficas circulares y gráficas de dispersión. Cuando habla esto cuantitativo, esto de pronto es un término que sí nos podemos encontrar en la prueba. De hecho, puede ser que no lo encuentren solo en una prueba de matemáticas, puede pasar, por ejemplo, en la prueba de lectura crítica, puede pasar en la prueba de competencias ciudadanas, donde ustedes representen e identifiquen
que un dato cuantitativo es un dato que es contable, que se puede reemplazar o identificar de una manera numérica. También existen otros tipos de datos que son los datos cualitativos, que su análisis permite simplemente, bueno, simplemente no, que su análisis se enfoca, eh, que su análisis se enfoca en el ejercicio claro de lo que determinan estos datos cuantitativos. Digamos que yo puedo llegar a hacer el análisis de una gráfica y que nos diga, ah, mire, es que esta gráfica tiene como unos ciertos valores y entonces yo hago un análisis más verbal, llamémoslo así, de esos datos numéricos. Entonces yo simplemente puedo decir, no, mire, entonces, por ejemplo, no sé, la producción de una empresa puede ser tanta, ¿sí? Pasa esto, pasa lo otro con esos valores. ¿Listo? Entonces dice, los gráficos son una herramienta fundamental en la estadística, pues condensan una gran cantidad de información en un espacio reducido, facilitando así su lectura y comprensión. Aquí ya es más o menos a donde quiero llegar. Dice, existen múltiples tipos de gráficos en los que se pueden transmitir información de cualquier tipo. Por ejemplo, los resultados de las elecciones, las ventas de una empresa o los resultados de un censo poblacional. Entonces, yo puedo llegar a organizar, digamos que una de las herramientas, porque no son todas, pero una de las herramientas más comunes y más necesarias para hacer gráficos es un plano cartesiano. Sí, entonces, si de pronto no tenemos tanta claridad en qué es un plano cartesiano, podemos también dedicarnos a una clase donde trabajemos el plano cartesiano, donde Dios se ubica de pronto una coordenada, porque digamos el gráfico de líneas, el gráfico de dispersión, el gráfico de barras, son gráficos que se hacen directamente desde un plano cartesiano. Hay otros que no necesitan ningún tipo de plano, que son independientes, por ejemplo, como el diagrama circular, digo, el diagrama circular, que es claro decir que es un círculo que tiene una organización desde los porcentajes y hay una relación directa ahí entre la cantidad de elementos y de los porcentajes que van enriqueciendo allí. Entonces, primer gráfico de línea. Entonces, los gráficos de línea se utilizan para mostrar cómo cambia una variable con el correr del tiempo. Este tipo de gráficos son un conjunto de puntos que es conectado por medio de unas líneas rectas, que en conjunto muestran la dinámica más o menos regular del comportamiento de una variable con relación a otra. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que los gráficos de líneas lo que muestran es una variación constante, ¿sí? Digamos que es ideal para la representación de gráficos que tienen un cambio constante dentro de la información. ¿Va? De hecho, a usted en algún momento le puede llegar a aparecer una pregunta como, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes gráficos o cuál gráfica considera usted que es la más idónea para representar la siguiente información? Entonces, por ejemplo, si usted dice, ah, bueno, acá está hablando de tiempo, de que, por ejemplo, se enfoca en que un día, no sé, pues, la velocidad del viento el lunes fue tanta, el martes fue tanta, el miércoles fue tanta. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cambios de variabilidad, así como el tiempo, por ejemplo, es supremamente idónea para para este gráfico. Entonces dice, por ejemplo, se pueden utilizar para mostrar cómo han variado la temperatura promedio de una ciudad en los últimos 5 años. Entonces dice, para realizar un gráfico de línea en papel se debe dibujar dos ejes cartesianos. Entonces, por ejemplo, acá, no sé si alcance, esperar si logro aumentar un poquito. No, no me deja. O sí, espérenme, denme 3 segundos, por favor. Sí, sí me deja. Listo. Uy, qué bien, listo. Entonces ahí nos debo agrandar un poquitico. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Eh, Está un poquito lento. No, estoy como adelantado de lo que me estaba mostrando la pantalla, pero creo que ya lo logré. Entonces, acá dice que existen dos ejes cartesianos. Dos ejes cartesianos es un plano cartesiano que une en dos ejes. Si yo utilizo un plano cartesiano completamente completo, pues valga la redundancia, que es el que utilizamos cuando hacemos funciones, ¿sí? Ustedes han visto que el plano cartesiano que nosotros hacemos cuando vamos a hacer funciones, es como una T, como una cruz.
¿sí? Que se parte en la mitad. Es este mismo gráfico, no, sino que acá solo estamos utilizando el cuadrante número 1. Entonces, en contra de las manecillas del reloj, nuestro plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Este es el cuadrante donde X y Y es positivo. Existe uno donde X es positivo, Y negativo. Hay otro donde tanto Y como X y Y es negativo. Y el del otro que vendría siendo aquí abajo es con X positivo y con Y negativo. Entonces, más o menos para que comprendan cuál es el plano cartesiano que se utiliza. Entonces, acá en la mayoría de gráficos se utilizan solo la parte del cuadrante número 1, porque el cuadrante pues simplemente se utiliza para determinar esa información. Profe, ¿yo no podría hacer una gráfica en otro cuadrante? Sí, claro que sí, se podría. Digamos, por ejemplo, ahí estamos hablando de ganancias, entonces la ganancia por aquí va acá, por acá va acá, y ¡pum! Resultó bajando por acá. Entonces quiere decir que aquí ya no hay ganancias, sino si está abajo de este eje, ya no son ganancias, sino son pérdidas. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la utilización más clara del gráfico de líneas. El segundo gráfico, que es uno de los más comunes, es el gráfico de barras. Dice, en los gráficos de barra o columnas, a cada valor del eje X le corresponde un valor del eje Y que determina el alto de la columna. Es la más común que se usa. Entonces, por ejemplo, cuánto calza usted zapatos? Entonces hacen una encuesta. Entonces, digamos que eh, la, mm, la gráfica más común y más pertinente para ese tipo de, de encuestas o de preguntas vendría siendo esta de la gráfica de barra. Entonces, este tipo de representaciones son útiles para comparar magnitudes. Por ejemplo, se pueden utilizar para representar el número de habitantes de una ciudad según el rango de edad. Para realizar un gráfico de líneas, se deben dibujar los ejes cartesianos asignándole a cada uno una variable. Por ejemplo, el eje X para el rango de edad y el eje Y para el número de habitantes. Entonces, por ejemplo, ahí están mostrando una encuesta súper sencilla que dice que cuántos habitantes hay por edad. Entonces, de 1 a 25 años, esta cantidad, que son como 140.000, de 26 a 50 como 125.000, de 51 a 75, 150.000, y de 76 a 100 años, 220.000 más o menos. Entonces, es simplemente hacer como la relación del tamaño de la columna con el valor que se encuentra en Y. Entonces no se les olvide que siempre este eje vertical es Y y el eje horizontal es X. Estos son los dos más comunes con el tercero que ya vamos a ver. Estos son los más comunes que vamos a encontrar. Sin embargo, vamos a ver rápidamente cuáles son los que nos hacen falta allí y hacemos como ese análisis de qué pasa y por qué pasa, ¿vale? Listo, eh, entonces dice, gráficos circulares. Los gráficos circulares, también llamados gráficos de la torta, muestran la distribución de un total determinado en partes diferentes. Son una herramienta valiosa para los casos en los que no se conoce el valor absoluto y los que interesa es conocer la proporción total de dicho valor que representa. Por ejemplo, se pueden representar el porcentaje de votos que sacó cada partido político en una elección. El gráfico circular, en la gran mayoría de veces, no estoy diciendo que no se pueda utilizar para otras cosas, pero es nuestra herramienta más importante o más común para representar, por ejemplo, el porcentaje más claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes, igual, vuelvo al tema de la pregunta, si a usted le están hablando en un enunciado de porcentajes y le muestran gráficas y le dicen cuál corresponde mejor o cuál cree usted que es mejor que corresponda a los valores de un porcentaje, usted inmediatamente determine en los dibujos que encuentre que sea un gráfico circular y que corresponda además los valores que aparecen allí, ¿vale? Para que tengan claridad con eso. Entonces, bueno, como mostramos, entonces, para realizar un gráfico de torta se debe dibujar un círculo, trazar la radio y empleando un transportador ubicar cada segmento con un porcentaje establecido en los datos. Luego se rellena cada porción del círculo con un color diferente para distinguirla del resto. Entonces, claridad, digamos que podríamos hacer una conversión, la conversión existe. Hay una conversión clara que tiene que ver con la variación entre el valor
de los grados. Ustedes saben que un círculo tiene 360 grados. Hay una relación entre los grados y el porcentaje, donde se hace una multiplicación y cada uno le pertenece, digamos que una cantidad, un grado, un valor de grado le corresponde a un porcentaje. Entonces, por ejemplo, a cada por ciento le corresponden 3,6 grados, por si quieren hacer una gráfica en algún momento y practicar. ¿Listo? Esos son los tres más comunes. Vamos a revisar rápidamente los otros, digamos, porque pronto se los pueden encontrar. No estoy diciendo que no sea posible, pero de algún modo tenemos ahí no puede pasar allí. Dale un segundito. Bueno, entonces continuamos. Listo, entonces dice gráfico de dispersión. Los gráficos de dispersión se utilizan en los casos de pares ordenados de datos con la intención de conocer el tipo de relación que se establece entre las variables. Sí, entonces, por ejemplo, ahí habla de lo que nosotros conocemos como magnitudes inversas y directas, que pueden aumentar ambos, pueden disminuir ambos, pueden entrecruzarse y uno aumentar y uno disminuir, y digamos que es como la relación más clara de un gráfico de dispersión. Dice, se suelen utilizar, por ejemplo, para el control de calidad de un determinado producto, ya que la información de los productos se plasma como en puntos en el plano, mientras que la tendencia deseada se expresa a través de la línea. Entonces, por ejemplo, acá hay la información que yo quiero o lo que yo definí está en la línea azul, ¿sí? Y según características que vendrían siendo los numerales, habría un aumento o una disminución. Entonces, si está por encima, puede ser un aumento, si está por debajo, puede ser una disminución, o puede ser el acercamiento directo a esa característica. ¿Listo? Entonces, a ese no lo vamos a enfocar tanto porque, eh, pues digamos no es tan común, pero pues lo pueden encontrar. Entonces, listo. Gráfico de gráficas de áreas apiladas, perdón. Todos los gráficos de áreas apiladas se utilizan en casos en los que se quieren abarcar de manera simultánea la función clásica de los gráficos de columnas para comparar magnitudes totales y la función de los gráficos circulares para mostrar la distribución de un total. Vamos que se escucha ya un poquito más eh, como complicado, pero va a explicar. Acá está la gráfica, ¿sí? Entonces acá, dentro de esa gráfica, digamos que dice, oiga, mire, el total, digamos que dice que el lunes el total son aproximadamente 1.700, pero dentro de esa misma gráfica nos pueden dar cuatro informaciones que corresponden. Entonces, por ejemplo, 1.700, ¿sí? Pero digamos el azul son aproximadamente como 400. Bueno, digamos que los valores no importan, o bueno, no importan tanto en este caso, pero quiero que ustedes me comprendan cuál es la función. Entonces, la barra es el total y cada color representa una conversión dentro de la barra. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Eh, ingresaron a la clase de estadística 17 personas. Y dentro de esas 17 personas, dentro de esas 17 personas, encontramos entonces que son tres personas que tienen entre 20 y 30 años, ocho personas que tienen entre 30 y 40, 10 personas, o bueno, ocho personas que tienen entre 40 y 60, y podemos decir que el morado es que tiene más de 60 años, ¿sí? Es como lo que quiero que comprendan que pueda pasar con la gráfica, no es que la gráfica no, pero entonces quiero que comprendan que esta gráfica lo que hace es mostrar el total y a la vez ir fraccionando la información según los valores que podemos encontrar. Obviamente podemos tener en cuenta varias informaciones, pero esa nos permite mostrar las informaciones de manera combinadas. Entonces, por ejemplo, la cantidad de asistentes a la clase de estadística, pero a la vez la cantidad del rango de edad de esas personas.
Es una posibilidad. ¿Listo? Gráfico de fluctuaciones. Entonces los gráficos de fluctuaciones se utilizan para mostrar magnitudes, pero también para expresar los cambios que han tenido y que podrían tener. Así los datos se ubican como puntos en el plano y la extensión de la línea que acompaña a cada punto es lo que describe la fluctuación o modificación de su valor, o sea, su tendencia particular. Digamos que esta es un poco más compleja de comprender, ¿sí? Pero entonces lo que nos dice es que esa línea que encuentran acá, entre más amplia, pues quiere decir que tiene una variación mayor, ¿vale? Entonces, para que comprendamos como esa parte de ese ejercicio. Mm, digamos que a esta no nos vamos a enfocar tanto, entonces dice, este tipo de gráficos se usan mayormente para graficar situación de fluctuación como la del mercado económico. Sí, entonces, por ejemplo, habla de unos valores económicos como de unos puntos de variación y a la vez la línea va mostrando. Entonces, como en pocas palabras, entre más larga es la línea, hay una mayor fluctuación, que hay un mayor cambio. ¿Qué puede ser para que me comprendan? Entonces, por ejemplo, creo que la mayor fluctuación que nos muestra acá es de 20 a 25, de hecho como a 19. Sí, entonces, por ejemplo, puede decir, no, es que mire que los valores del mercado cambiaron, el día que más cambiaron fueron el 2 de enero, porque la línea es muchísimo más amplia, ¿vale? Entonces, para que comprendamos allí. ¿Listo? Sigamos. Gráficos de araña. Los gráficos de araña son habituales para los casos de análisis de resultados en los que cada variable tiene un valor máximo. Voy a parar una cosa aquí. Des en cuenta que a excepción de la gráfica circular, todos los hemos hecho en el plano cartesiano. Entonces, si a ustedes les cuesta comprender o analizar planos cartesianos, ya saben que se debe hacer un ejercicio porque es necesario como para lo que hemos venido realizando. ¿Listo? Yo hoy les mandé un material, que es el material que vamos a trabajar ahorita de preguntas, para que ustedes lo tengan ahí. Vamos a mirar en cuántas avanzamos. Digamos que más que durar acá una hora conectado, es que ustedes como que me comprendan un poco como la necesidad y lo que se va a venir haciendo y realizando. ¿Listo? Entonces vuelvo, dice, para hacerlo se traza una figura geométrica con tantos extremos como variables. O sea, ¿qué quiere decir? Que según la cantidad de posibilidades que hay, tiene esos extremos. Se busca comparar y se unen los puntos de los valores conocidos. Entonces, si ustedes van a darse cuenta, si acá cambia un poco, la araña, pues obviamente no. Entonces, según la cantidad, la variable según la cantidad de datos. Entonces, si yo tengo 20 datos, pues tiene 20 puntas, ¿sí? Y según entonces la variación, por ejemplo, si hay un aumento o hay una disminución, entonces entre más pegado esté a la punta, es un mayor valor. Digamos que lo que habría que tener entonces es la relación entre cantidad de datos y cantidad de líneas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay 6 datos. Si ustedes se dan cuenta, hay 6 puntas y si se dan cuenta, hay 6 líneas, ¿sí? Entonces, todo se vuelve una relación directa. Hay 6 gráficas, hay 6 líneas, hay 6 datos que son las 6 puntas y también hay, entonces, por ejemplo, si fueran 20 datos, ¿cuántas puntas habrían? Pues 20. ¿Cuántas líneas habrían? 20. Y entre más expandidos estén los puntos, es mayor el valor, ¿sí? Digamos lo que se hace es que en estas conversiones, aparte de los dos colores que se encuentran acá, también se hace un ejercicio de identificar cuáles son los valores que se tienen allí, ¿sí? También se podría decir que entre más entrada está la línea, o sea, es decir, entre más está acá el punto, quiere decir que hay un menor valor. Entonces, por ejemplo, acá están hablando de Brasil, según en el 2011, entonces acá hay un aumento en el 2012, ¿sí? Digamos que también es muy comparativa esta gráfica. Gráfico de barras agrupadas, esto también es muy común que pueda salir en la prueba. ¿Por qué? Porque de alguna manera también les permite hacer un tipo de comparaciones en donde hay un ejercicio muy claro también allí dentro de eso, ¿vale? Entonces, acá sí les voy a poner a leer a ustedes un segundito. Entonces, hagamos el ejercicio de lectura ahí, que se van a demorar 2 minutos.
Listo. ¿Qué nos dice? Los gráficos de barras agrupadas utilizan un único gráfico de barras para expresar varios valores a la vez que están en Y. De este modo, permiten su contraste de comparación interna y externa para cada valor del eje X. Voy a hacer un ejemplo, voy a decir un ejemplo que pudo haber pasado. Digamos, bueno, hay dos, hay unos que pueden ser comparativos, entonces, por ejemplo, dice, es la población total, ¿sí? Esto es población total, los verdes son hombres, las mujeres son anaranjadas, ¿sí? Entonces, digamos que es como la manera, es un ejemplo supremamente sencillo. Por ejemplo, ¿para qué otras cosas puede servir? Por ejemplo, puede decir que yo tenía una meta de tener, digamos, de vender, no sé, 100 pares de zapatos, pero vendí 95. Entonces, puede hacer una comparación entre la meta y lo conseguido. Lo puede sobrepasar, ¿no? Porque entonces mi meta era vender 100 pares de zapatos, pero logré vender 120. Sí, también podría ser. Aunque esa también podría hacerse con el gráfico de líneas porque es una comparación un poco más fluctuante de cambio numérico. Sí, acá es un poco más fijo. Hay tipos de datos que para los expertos estadistas se convierten en datos más fijos y que de algún modo pues se permiten allí. ¿Listo? Entonces aquí vamos con gráfico de pirámide. Dice, los gráficos de pirámide permiten mostrar simultáneamente la frecuencia de una determinada variable en dos categorías distintas y a lo largo de diferentes registros. Así, a medida que sube por el eje X, la frecuencia de los valores disminuye y el gráfico adquiere la forma de una pirámide. Este tipo de gráficos se utilizan con frecuencia para volcar resultados de censos poblacionales o estudios similares. En el ejemplo presentado se distribuyen valores. Entonces, por ejemplo, acá utilizamos, si ustedes se dan cuenta, sigue siendo una gráfica, un plano cartesiano. Entonces, llevamos 9. De los 9, ¿cuántos no han tenido gráfico cartesiano? No han tenido eh, gráfico, perdón, desde, no ha sido la base el plano cartesiano. Entonces, en cuenta que solo dos, que es el gráfico circular y el de la araña. El resto todo lo ha sido. De hecho, el de la araña se vuelve es centralista, es un gráfico centralista, porque los valores empiezan a partir desde el centro. El centro es cero y se van ampliando. Entonces, acá se dan cuenta, encontramos nuestro eje X y aquí en este gráfico, si utilizamos dos cuadrantes del gráfico, donde X y Y es positivo y acá donde X es negativo y Y es positivo. ¿Sí? Pero entonces creo que podría utilizarse que si no estoy mal, esto lo estoy diciendo porque no lo hace mucho, no trabajo esta gráfica, pero quiere decir que si hay, bueno, acá se nos amplió, quiere decir que si hay una variación muy amplia acá en este costado izquierdo, es una variación negativa de Y, ¿sí? Entonces acá es positivo para X y Y acá es negativo para X y Y, independientemente de que este cuadrante sea un valor de X positivo, de Y positivo, perdón. ¿Listo? Eso les va a servir un poquitico también para las clases de matemáticas donde tengan eh, los valores de las funciones por si lo llegan a ver y les genera esa pregunta. ¿Listo? Y el último dice polígonos de frecuencia. Los polígonos de frecuencia permiten describir una tendencia global mediante la unión de los puntos medios de las frecuencias de cada intervalo en un gráfico de barras, ¿sí? Y se realizan a partir de un histograma con columnas verticales y son comunes en las ciencias humanas y sociales y en las ciencias naturales y exactas. Entonces, aquí es un valor poblacional, es decir, un total, y algunas variaciones internas frente a esa población. Digamos que se vuelve como una gráfica combinada, porque de algún modo estos cortes de acá, sí, ustedes dicen, no, pero mire que es que está midiendo ambas cosas al tiempo. No, porque estos cortes son variaciones que tienen que tener el estudio estadístico allí. Aparecen los cartogramas, que esto ya se nos vuelve un poco más complejo, ¿sí? Digamos que este cartograma muestra el mapa de Estados Unidos, por ejemplo, y muestra los diferentes estados. Entonces, por ejemplo, dice, no, mire, es que en las elecciones cuando estaban Obama y McCain, entonces en los rojos ganó McCain y en los azules ganó Obama. ¿Sí? Y aparte de ello muestra lo que ganó y por cuánto ganó, o cuántos millones de votos hubo ahí, ¿sí? Entonces eso se convierte en un cartograma
Digamos que hay gráficas que se usan y permiten ser usadas según como la intención, ¿no? Digamos que no, no todas nos sirven para todo. Por ejemplo, si yo quiero hacer esta información esto no lo podría hacer un diagrama de barras, con un diagrama de líneas. Sí, entonces para que comprendan que según los estudios analíticos, según los estudios estadísticos, utilizamos cierto tipo de gráficos. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿listo? La parte teórica de hoy ya, van a decir, ay, pero hoy no dimos preguntas. Sí, sí, ya vamos a dar las preguntas acá, que nos permiten también ir haciendo una relación de pronto de lo que vamos a ir consiguiendo. Traje un poco más aterrizadas, consideré que algunas de las que trabajamos la vez pasada estaban un poco más complejas, pero porque quiero arrancar en verdad desde una base, una teoría un poco más básica. ¿Listo? Entonces, llegué por estos lados. Eh, Vamos a mirar entonces estas dos preguntas. Eh, las dos primeras preguntas están hechas a base de la información de esta gráfica. Esto ya lo leímos, pero entonces quiero que ustedes hagan el análisis de lectura y lo resuelvan. Y ya vamos a mirar. Les voy a dar 5 minutos para que hagan la lectura y hagan la solución.
Listo, miremos. Entonces dice, repitamos la lectura que hicimos hace un rato. Entonces dice, en la siguiente tabla se registró la información de una encuesta realizada en el grado cuarto, donde cada estudiante seleccionó un sabor de helado de su preferencia. Entonces dice que el arequipe, el chocolate, la vainilla, el ron con pasas. Entonces dice que cada triángulo representa tres personas, ¿sí? O tres estudiantes. Entonces, por ejemplo, quiere decir que el arequipe tiene 3, 6, 9. Ustedes van a decir, esto es muy básico, sí, pero por ejemplo, muchos no sabían que esto se llama un pictograma y que esos pictogramas representan y tienen un sentido de representación diferente. Hay uno, en chocolate hay 1, 2, 3, 4. 4 por 3 nos da 12. Entonces quiere decir que el chocolate tiene 12, el vainilla tiene 1, 2, 3 y el ron con pasas tiene 1, 2 y 3. Por ejemplo, cuando utilizamos, hay otro tipo de valores que también es, claro, por ejemplo, puede parecer medio triángulo. Y van a decir, antes medio triángulo que es, pues 1.5 estudiantes. Pues yo no puedo partir un estudiante en dos. Pero por ejemplo, si son valores pares, puede pasar que eso llegue a tener ahí. Dice, entonces, según los datos de la tabla, el sabor del helado que prefiere la mayoría de estudiantes es, digamos que acá no puedo, no necesito hacer un ejercicio tan puntual donde haga una operación, pues, o haga un proceso de análisis, pero digamos que es información que tenemos que aprender a manejar, ¿sí? ¿Qué pasa con las tablas? ¿Qué pasa con las gráficas? Entonces, esto se vuelve un gráfico combinado porque es una tabla de frecuencia con valores y demás. Entonces, listo. Entonces dice, según los datos de la tabla, el sabor de helado que prefiere la mayoría de estudiantes, ¿cuál es? Pues es clarísimo, es el chocolate. Entonces sería la respuesta A. Y dice que el 2, según la información en la tabla, ¿cuántos estudiantes del total respondieron la encuesta? Entonces, bueno, tipo, ay, no, acá ya tengo que hacer una cuenta. Entonces, simplemente contamos la cantidad de triángulos. Hay 3, 7, 9 y 12. Por 3 nos da 36. Entonces, la respuesta sería la C, 36 estudiantes. ¿Listo? Estas están muy sencillitas. Vamos a ver. Aquí ya hay gráficas. Entonces dice, voy a leer solo la primera parte y ustedes hacen el ejercicio de lectura de las preguntas y ya lo revisamos. Entonces dice, responde las preguntas 3 y 4 con base en el enunciado. Luis dio 4 vueltas alrededor de una pista de atletismo. El tiempo que él empleó en dar cada vuelta se muestra a continuación. Entonces, primera vuelta, 4 minutos 15 segundos. Segunda vuelta, 5 minutos 45 segundos. Tercera vuelta, 3 minutos y 30 segundos. Cuarta vuelta, 4 minutos y 16 segundos. Entonces, miren que la segunda pregunta, ya lo van a hacer ustedes. Miren que la segunda pregunta sí es necesario identificar muy bien tanto el plano, ¿sí? Es decir, cuáles son los valores según la vuelta y cuáles son las variaciones que tiene cada uno de los ejes. Entonces, para que revisen bien. ¿Listo? 5 minutos más para esto.
Listo. Vamos a ver si trabajamos. Ah, bueno, acá cambiaron los números, les pido disculpas, el número se cambió, pero no es 3 y 4, que ya vimos las unitos, pero pues acá se quedó en 3 y 4. Y acá no lo puedo modificar. Entonces les pido disculpas ahí con ese error de digitación. Entonces dice, el tiempo real que empleó Luis en dar las 4 vueltas alrededor de la pista fue, pues sumemos, 15 segundos y 45 y otros 45 segundos nos da un minuto exacto, más 30 segundos, un minuto 30, más 45 segundos, 2 minutos 15. Entonces quiere decir que acá tengo 15 segundos y acá tengo 2 minutos para sumar. Entonces 2 más 4 6, más 5 11, más 3 14, más 4 18. Quiere decir que en total tenemos 18 minutos y 15 segundos. ¿Está la respuesta? Efectivamente está la respuesta en la de 18 minutos y 15 segundos. Ahora acá, ¿qué es lo que yo quería que miráramos? ¿Qué era lo que yo quería que miráramos? Dice, el tiempo, ¿en cuál de las siguientes gráficas se representan correctamente los datos de la tabla? Entonces miramos que tenemos 4 tablas. Entonces empecemos a mirar la primera. La primera tabla dice que la primera vuelta son 4 minutos 15 segundos. Los 4 minutos estarían pasaditos de esta línea, quiere decir que no. Entonces acá vamos a aprender a tener en cuenta un ejercicio que se llama el descarte. ¿Sí? Ustedes deben ser supremamente expertos en eso, porque cuando ustedes, por ejemplo, si han trabajado, por ejemplo, yo sé que hay gente que ha trabajado con comida, con mercado, que han vendido, que han hecho. Entonces ustedes, por ejemplo, descartan las cosas. Y entonces, por ejemplo, ustedes dicen, no, es que voy a comprar un bulto de papa pareja, y si ustedes empiezan a revisar las primeras papas de arriba, listo, ya saben que no les va a servir. Y entonces, no, este bulto no me sirve. Entonces, de una vez lo quitan, sin necesidad de revisar el 100% de las papas. Entonces, eso es un ejercicio que nos permite hacer exactamente lo mismo. Este es un ejercicio de descarte. Entonces, la primera no me sirve porque no pasa de 4 la primera vuelta, chao. Quiere decir que la A no es. Vamos a la segunda. La segunda me dice que la primera vuelta son 4 minutos y 15 segundos. ¿Está pasado el 4? Posible. 2, 5 minutos 45 segundos, posible. La 3, 3 minutos y 30 segundos. Ya me empieza a variar, pero no está mal. 4, queda como en 4:30 y 4:45. Esta es una posible, pero eh, esta posibilidad, sí, está latente. Vamos a mirar la siguiente. Dice, la primera vuelta tiene 4 y 15 segundos, posible. 2, 5 minutos 45 segundos, posible. La 3, 3 minutos 30 segundos. Mire que esta se acomoda más, porque si no son 3:30, ¿m? Y acá son como 3:45, está muy pegado al 4. Y en la 4 dice 4:45, sí, efectivamente. Entonces quiere decir que esta C descartó la B. Entonces vamos mirando que esta C es la posible. Vamos entonces a la última. La D dice que la primera vuelta son 4:15 y que subió a 5, se pasó del 5. Quiere decir que esta la descartamos de una. Entonces, la posibilidad está entre la C y la D, pero la C ya descartó la B. Entonces, ya esta no nos sirve. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta también es la C. ¿Listo? Entonces, bueno, me parece que hoy fue muchísimo más fructífero el trabajo. Voy a mandarles, voy a dejar de compartir pantalla, listo, ya para ir haciendo el cierre. Entonces les voy a mandar acá en los mensajes el link para que puedan echar la leída al, listo, y quedó enviado. Es una página, sí, la verdad es una página, pero me pareció que la información que nos da es muy buena, es muy importante. Eh, digamos, para que empiecen ya a hacer como un ejercicio autónomo, bueno, uno ya les mandé el documento. Como el documento ya está enviado a los grupos, les voy a pedir el favor de que desarrollemos el resto de preguntas y vamos a ir haciendo un acercamiento la próxima sesión. Vamos a arrancar entonces con el resto de preguntas que se mandaron en el taller y después de la primera parte vamos a ir organizando lo referente a la siguiente temática por si quieren ir leyendo y quieren ir mirando, vamos a trabajar lo que nosotros llamamos las medidas de tendencia central.
¿Por qué? Porque también son conceptos que les van a pedir. Pueden encontrar términos que no van a tener ni idea. Entonces, por ejemplo, decir, calcula el promedio o cuál es el dato de moda. Eh, entonces, digamos que son temáticas donde ustedes tienen que aprender a mirar y que de algún modo pues sea como el ejercicio allí, claro. ¿Listo? Entonces, bueno, yo les quiero agradecer por su tiempo hoy. Ya deben estar como cansaditos. Sé que esto es bastante enriquecedor para todos ustedes. Ustedes lo hacen con un compromiso muy grande. Nosotros también tratamos de planear estos espacios de una manera muy latente. Hoy, por ejemplo, no utilicé la cámara, pues porque de pronto este material todavía no había permitido. Si es necesario hacer una clase de esa manera, lo voy a hacer, no hay ningún lío, pero donde tratemos de organizar un poco ese trabajo, ¿vale? Entonces, quedo enteramente agradecido con la asistencia de todos ustedes, quedo enteramente agradecido con el trabajo de mis compañeros. Pueden ir revisando ese material que está acá en el costado, acá lo mandé en las conversaciones, en el chat. No se les olvide que a los grupos también les pedí el favor a sus coordinadores el día de hoy eh, de enviar el documento, los documentos que se planearon para la actividad. Trabajamos 4 preguntas, trabajamos una parte conceptual importante, me parece que fue un trabajo muy bueno. Frente a lo personal, es cuando más asistencia he tenido. Bueno, me pareció muy bueno, tuve un promedio de 128 personas, fue el número que más vi que aumentó, entonces muy bien. Sin embargo, pues muchísimas gracias a todos. Trataremos de que este espacio se siga fortaleciendo y nada, pueden irse retirando de la llamada. Yo mientras tanto voy acá finalizando la grabación y demás, ¿vale? Entonces, a todos ustedes muchísimas gracias y esperamos que todo salga de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos, cuídense mucho y que tengan una excelente noche. Chao, chao.